Buenas tardes, qué gusto. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, del curso de Problemas y Desafíos en el Perú. Estamos viendo temas relacionados con el gobierno de Alberto Fujimori y quisiera saber, por favor, si nos podrías contestar algunas preguntas al respecto. Buenas tardes, mi nombre es Davis Maitamesa, 35 años, natural de Huancayo y claro, encantado. Bien, muchas gracias. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Por ejemplo, en el problema, si hablamos, por ejemplo, de problemas económicos, podríamos hablar que el gobierno de Fujimori atravesó la hiperinflación, ¿no? Tuvo que combatir la hiperinflación que venía ya trayendo del gobierno anterior de Alan García, el estado social, económico que nos dejó, ¿verdad? Desastroso. Ahora, un problema, por ejemplo, político, era un problema que tenía que combatir, por ejemplo, el tema del terrorismo, que venía influenciado por los políticos que estaban inmersos en ello. Y si hablamos de problemas sociales, pues había muchísima desigualdad, ¿no? Muchísima desigualdad, y eso evitaba que el Perú salga del meollo en el que se encontraba en ese tiempo. Bien, siguiente. Continuando con la entrevista, la siguiente pregunta para ti, Davis, es: ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Eh, lo que trae a mi memoria el recuerdo, por ejemplo, es una de las medidas que implementó el gobierno de Fujimori, es el Fujishock, ¿no? Justamente es una medida que está implementando actualmente el gobierno argentino para combatir, porque tal vez es el único camino que a mi parecer fue el camino adecuado que usó Alberto Fujimori para restituir nuestra economía y por lo menos implantarnos en un futuro mucho mejor, hablando económicamente. Claro. Seguimos. Tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Eh, Recuerdo claramente que en el gobierno de Alberto Fujimori se implementaron algunas medidas, como por ejemplo la creación del FONCODES, ¿no? O la creación del tema del apoyo a las empresas que producían terrenos agrícolas, a los programas Vaso de Leche, por ejemplo, eran programas sociales de mucha ayuda para las poblaciones más vulnerables. Pues, ¿no? Ok, muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ah, Pienso que las medidas que implementó el gobierno de Alberto Fujimori pues fueron muy buenas, ¿no? Por ejemplo, hubo una medida que era de tener jueces anónimos. Esta medida implicaba de que los jueces no tenían que ser conocidos para evitar represalias por estos grupos terroristas. También se implementó, por ejemplo, el SIN, ¿no? Que era un grupo que se encargaba de combatir a los terroristas. Se les dio muchas facultades que de por medio, claro, hubo muchos abusos. ¿Por qué? Porque no se sabía quién era terrorista y quién no. Entonces, cuando se busca a veces soluciones, lamentablemente se cometen algunos errores, porque no somos perfectos, pero en el global considero que las medidas que se implementó para combatir esos grupos terroristas fueron las adecuadas, por eso es que se logró reducirlos prácticamente a cero. Ok, gracias. Ya, quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo entre campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esa política? Cuando hablamos de esta política hay muchísimos cuestionamientos, ¿no? Sobre todo por las personas que han sido afectadas por esta decisión que implementó el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, considero yo desde mi punto de vista que los países donde no existe un control de natalidad correcto son los países que tienen a la población con el grupo de pobreza más extrema. Podríamos citar, por ejemplo, a la India, ¿no? Donde las familias tienen 7, 10, 15 hijos y sus zonas, el grupo C, o sea, la población más pobre es la que más sufre. Sin embargo, la población en nuestras épocas, con el gobierno de Alberto Fujimori, se implementó esta medida justo tratando de evitar eso, ¿no?
que es cuestionable, lógicamente, pero sin embargo, hay veces para grandes problemas se exigen soluciones radicales y esta fue una de ellas. Muy bien, sexta pregunta. ¿Conocen las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, considero que eso fue uno de las acciones que tomaron que fueron muy desacertadas. ¿Por qué? Porque se trató bueno, más que se trató, se influenció demasiado a los medios comunicativos de nuestro país, a la radio, a la televisión, a los medios escritos, a través de sobornos, ¿no? Y eso fue destapado con los Vladimireos. Pero fue tal vez una forma de querer tener un control absoluto, que eso fue uno de los mayores desaciertos, que al final provocaron, lógicamente, la caída. Muy bien, gracias. Por última pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Considero, bueno, más que considerar, es algo que todos conocemos. La caída de Alberto Fujimori se debió principalmente a que trató de perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces considero yo que tenían demasiado poder y eso ocasionó en ellos, en ese grupo de poder, querer perpetuarse de forma un gobierno más. Entonces manipularon las elecciones para poder ganarlas, donde ganaron, pero bueno, los resultados y los indicios dieron cuenta que había un fraude. Eso desencadenó la marcha de los 4 suyos, liderado por Alejandro Toledo, y la posterior fuga de Alberto Fujimori pues, al Japón. Eso fue, y ahora las consecuencias que desencadenó eso fue buena y mala. Buena, ¿por qué? Porque se cerró una etapa que tuvo aciertos y desaciertos, cuestionables y algunos no tan cuestionables por un sector de nuestra población. Y lo otro es que los gobiernos que posterior a Alberto Fujimori pues no hicieron tampoco nada extraordinario. O sea, al final seguimos en la misma línea de corrupción, en la misma línea de mentiras y estancado el Perú con un futuro totalmente incierto todavía. Bien, Davis, muchas gracias por tus aportes. Ten por seguro de que nos vas a ayudar en la realización de este tema. Y de todas maneras, tu punto de vista, contrario, ¿no?, al que otras personas pueden tener, aporta mucho en nuestra educación. Muchas gracias.